En la atmósfera de la Guerra Fría, una información mínima podía desencadenar histeria y exageración. En manos equivocadas, tal paranoia podía tener devastadoras consecuencias. En ninguna ocasión se plasmó con tanta veracidad como en la radical teoría de conspiración que salió a la luz en 1978. Esta teoría sostenía que los soviéticos estaban a punto de conseguir una superarma del espacio, que aniquilaría blancos norteamericanos desde el espacio. Algunos creían que esta operación ultrasecreta, apodada Harvest Moon, ya estaba empezando a destruir satélites espías norteamericanos, y que pronto les seguirían instalaciones militares e incluso ciudades. Y no se trataba de las especulaciones distorsionadas de un loco. La teoría se sustentaba en los temores del general en jefe George Keegan, jefe de inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Lo que había alarmado tanto a Keegan era su sospecha de que en un recóndito lugar de Asia, los soviéticos habían perfeccionado una superarma. El arma, según afirmaba Keegan, era un rayo de partículas. Similar a un láser, las armas de rayos de partículas disparan partículas subatómicas como protones o electrones con una devastadora exactitud. Tal arma podía detectar un misil guiado o una aeronave y apuntar a la Tierra con una precisión quirúrgica. Cualquier nación que pusiera tales armas en la estratosfera podría dominar el mundo. La aseveración de Keegan de que los soviéticos estaban ganando esa carrera provocó una contagiosa paranoia. Según algunas fuentes, los soviéticos ya habían desplegado el dispositivo de rayos de partículas. El 26 de septiembre de 1977, Rusia lanzó el Intercosmos 17 en una supuesta misión de investigación. Pero unos informes sin confirmar afirmaban que tenía un objetivo militar más amenazante: destruir los satélites norteamericanos uno por uno. Aunque la CIA no pudo encontrar ni un indicio que apoyara la teoría de Keegan de que los soviéticos estaban desarrollando una eficaz arma de rayos de partículas, el furor que esto creó llevó a la administración Carter a invertir ingentes sumas de dinero en una contraestrategia. Las bases estaban echadas para la Iniciativa de Defensa Estratégica, el programa de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. El mundo en político de la cuerda floja. La administración Reagan llegó con su retórica de que la Unión Soviética encarnaba el imperio del mal. Llegó con su guerra de las galaxias para proteger la patria norteamericana del poder de represalia soviético. Mucha retórica estridente. Y aunque en realidad nunca se estuvo cerca de un ataque nuclear sobre la Unión Soviética, creo que esto no quedó claro para los responsables y el pueblo soviético. Existía un sentimiento de miedo. En teoría, el escudo espacial de alta tecnología era pura perfección. En realidad, la Guerra de las Galaxias fue un fracaso. No solo era increíblemente costoso, sino que sufría unas carencias fundamentales, empezando por el hecho de que tenía que tener un porcentaje de éxito del 100%, y de que nunca pudo ser puesto a prueba adecuadamente. Años de investigación y de batallas políticas habían sido en vano, todo por una exagerada suspicacia que se convirtió en una amenaza fantasma. Más tarde, con la apertura de los archivos secretos soviéticos, la aseveración de la CIA se confirmaría. Ningún arma ultrasecreta fue jamás documentada. La base que supuestamente lo fundamentaba se reveló una simple prueba nuclear de alcance medio. Que los soviéticos planearan atacar los satélites y las naves estadounidenses sigue siendo un perfecto misterio. Del mismo modo que Occidente cuestionaba las intenciones soviéticas, estos miraban el programa del transbordador estadounidense con inquietud. Ese temor no se producía solo en un sector de la sociedad, sino en el seno del liderazgo político y militar soviético. Los soviéticos estaban convencidos de que el transbordador era un instrumento para el Pentágono. Lo consideraban un arma antisatélite y una bomba orbital en potencia.
contrarrestar su recelo hacia el transbordador estadounidense, los soviéticos empezaron a trabajar en un proyecto similar. Lo llamaron Buran. Gleb Lozino-Lozinsky era el diseñador principal de la nave soviética. Claro que fue una respuesta a los norteamericanos. Nadie sabía lo que había dentro del transbordador. Quizá hubiese una potente bomba H, capaz de ser lanzada a cualquier punto de la Tierra. Por eso se tomó la decisión de producir un sistema rival. La mutua desconfianza de Estados Unidos y la Unión Soviética en una acelerada espiral de acciones y reacciones. En ocasiones, las maniobras en un continente eran motivadas por hechos reales acaecidos en el otro. Pero en su gran mayoría, a pesar de la aparente libertad de prensa y apertura de Occidente, los ciudadanos de ambas naciones carecían de una información exacta. Las noticias recibidas del otro lado del océano se miraban con suspicacia y los informes oficiales del propio gobierno se acogían con gran escepticismo. Para conseguir entender esta época de recelo y engaños, debemos remontar a los orígenes mismos de la carrera espacial. Mientras los primeros ingenieros y diseñadores involucrados en la tecnología orbital eran unos incondicionales entusiastas del espacio, los que financiaban el proyecto no lo eran tanto. El progreso solo se financiaba en aquellas áreas claramente relacionadas con fines militares. La exploración espacial fue una consecuencia política posterior y se usó no como un medio de adelanto científico, sino como un instrumento de propaganda política. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. De septiembre de 1959, Washington recibe la visita de un invitado de alto rango de la Unión Soviética, el jefe de Estado Nikita Khrushchev. El número 1 comunista ponía el pie en el bastión del capitalismo. Para muchos norteamericanos recelosos, el viaje no podía ser propiciado por la buena voluntad. Pronto se hizo patente que Khrushchev estaba de hecho en una misión de propaganda. En su primer día de visita, entregó al presidente Eisenhower una copia de un medallón enviado a la Luna por un cohete soviético. Un poderoso símbolo de la aparente superioridad de los soviéticos en los esfuerzos espaciales. Fue la primera de las numerosas muestras de Khrushchev de superioridad sobre los Estados Unidos, que se convertiría en su sello. Mientras algunos confiaban en él, muchos no lo hacían. Con suspicacia y a la defensiva, el vicepresidente Nixon reconocía los avances soviéticos. Puede que haya ámbitos en los que ustedes no superen, como por ejemplo el desarrollo de vuestros cohetes para la investigación del espacio exterior. Puede que haya ámbitos, por ejemplo, la televisión en color, donde nosotros le superamos. Pero no creía en la afirmación de Khrushchev de que era un hombre de paz, ni tampoco de que un medallón soviético hubiese sido enviado a la Luna. Como muchos norteamericanos de la época, Nixon consideraba que los soviéticos eran demasiado insolventes económicamente para poder seguir financiando la exploración espacial. Nixon se equivocaba. Para Khrushchev, el espacio era un inapreciable instrumento de propaganda. El mundo había asociado la exploración del espacio con la superioridad técnica, a la vez que ideológica. Khrushchev intentaría usar esa fuerza para ganarse la alianza de los nuevos regímenes que llegaban al poder en todo el mundo. Nuestros logros en la exploración espacial han forzado al mundo capitalista a mirar a nuestra sociedad socialista con otra perspectiva, incluido el desarrollo científico e industrial. Los norteamericanos quedaban atrás en la carrera espacial, y este déficit estaba claramente presente en la mente de la gente durante los debates presidenciales de 1960. Somos los primeros en otras áreas de la ciencia, pero en el espacio no lo somos.
Tenemos a un candidato a la presidencia, por ejemplo, el senador Kennedy, que no para de decir que Estados Unidos es segundo en el espacio. Y lo cierto es que el resultado espacial es hoy en día de 28-8. Tuvimos 28 lanzamientos exitosos, ellos solo 8. Creo que la Unión Soviética es la primera en el espacio. Puede que hayamos hecho más lanzamientos y todo eso. Pero usted mismo le dijo a Khrushchev, puede que vayan adelantados en el lanzamiento de cohetes, pero les adelantamos en la televisión en color. Creo que la televisión en color no es tan importante como el lanzamiento de cohetes. La superioridad soviética en los lanzamientos al espacio provenía de una necesidad defensiva. Las bases militares estadounidenses rodeaban su país, poniéndolo al vulnerable alcance de sus bombas. Los soviéticos reaccionaron desarrollando unos cohetes más grandes, capaces de recorrer mayores distancias. Algún día serían capaces de utilizar esos cohetes para alcanzar el suelo norteamericano. Khrushchev se interesó por el lanzamiento de satélites para demostrar públicamente que sus cohetes eran capaces de recorrer tales distancias. Pero tras el éxito del Sputnik, utilizó el programa espacial no solo como amenaza, sino como poderoso instrumento de propaganda, prueba de la superioridad del comunismo. Pero no todo fue política. Aunque los líderes del mundo consideraran el espacio como la nueva frontera donde librar las próximas luchas de poder, otros lo veían como el terreno de nuevas exploraciones científicas. Se plantearon cuestiones prácticas sobre los efectos de la ingravidez y la radiación. También cuestiones filosóficas sobre si el hombre debía o no explorar los cielos. Para encontrar respuestas, la Unión Soviética y más tarde los Estados Unidos empezaron a enviar animales al espacio. Con el lanzamiento de Laika en 1957, los soviéticos demostraron que la vida era posible en el espacio, orbitando a miles de kilómetros de la Tierra. Los responsables se congratularon pronto de sus éxitos, pero silenciaron el desenlace de la historia. Lo que ha aparecido en los últimos años es que el escudo térmico falló en el lanzamiento de Laika y que murió por una sobreexposición al calor y a la radiación. El investigador jefe, Dr. Oleg, ha revelado recientemente que es uno de los experimentos que lamenta, porque sabía que la perra estaba condenada a muerte. Los científicos confiaban en que un ser humano podía sobrevivir a las exigencias físicas del viaje, pero oíd las presiones psicológicas. Los animales se aventuraban en el espacio sin darse cuenta de lo que les ocurría. No sufrían anticipación, temor o ilusión. Esos son los demonios de la mente humana. ¿Se volvería loco el hombre en el espacio? Durante sus vuelos, los primeros cosmonautas como German Titov tenían que probar que estaban sanos antes de poder utilizar cualquier equipo a bordo de la nave. Había un bloqueo de seguridad cuyo código estaba escrito en un sobre. La idea era que si el cosmonauta tenía que hacer alguna maniobra, primero debía desempeñar una función normal. Necesitaba abrir un sobre, leer un código y teclearlo en una tabla lógica. Esto demostraba que funcionaba con normalidad. Y aunque en realidad nunca se estuvo cerca de un ataque nuclear sobre la Unión Soviética, creo que esto no quedó claro para los responsables y el pueblo soviético. Existía un sentimiento de miedo. En teoría, el escudo espacial de alta tecnología era pura perfección. En realidad, la Guerra de las Galaxias fue un fracaso. No solo era increíblemente costoso, sino que sufría unas carencias fundamentales, empezando por el hecho de que tenía que tener un porcentaje de éxito del 100% y de que nunca pudo ser puesto a prueba adecuadamente. Años de investigación y de batallas políticas habían sido en vano, todo por una exagerada suspicacia que se convirtió en una amenaza fantasma. Más tarde, con la apertura de los archivos secretos soviéticos, la aseveración de la CIA se confirmaría. Ningún arma ultrasecreta fue jamás documentada. La base que supuestamente lo fundamentaba se reveló una simple prueba nuclear de alcance medio. Que los soviéticos planearan atacar los satélites y las naves estadounidenses sigue siendo un perfecto misterio.
Del mismo modo que Occidente cuestionaba las intenciones soviéticas, estos miraban el programa del transbordador estadounidense con inquietud. Ese temor no se producía solo en un sector de la sociedad, sino en el seno del liderazgo político y militar soviético. Los soviéticos estaban convencidos de que el transbordador era un instrumento para el Pentágono. Lo consideraban un arma antisatélite y una bomba orbital en potencia. Para contrarrestar su recelo hacia el transbordador estadounidense, los soviéticos empezaron a trabajar en un proyecto similar. Lo llamaron Buran. Gleb Luzino-Lozinsky era el diseñador principal de la nave soviética. Claro que fue una respuesta a los norteamericanos. Nadie sabía lo que había dentro del transbordador. Quizá hubiese una potente bomba H, capaz de ser lanzada a cualquier punto de la Tierra. Por eso se tomó la decisión de producir un sistema rival. La mutua desconfianza de Estados Unidos y la Unión Soviética en una acelerada espiral de acciones y reacciones. En ocasiones, las maniobras en un continente eran motivadas por hechos reales acaecidos en el otro. Pero en su gran mayoría, a pesar de la aparente libertad de prensa y apertura de Occidente, los ciudadanos de ambas naciones carecían de la exploración espacial. Fue una consecuencia política posterior y se usó no como un medio de adelanto científico, sino como un instrumento de propaganda política. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. El 15 de septiembre de 1959, Washington recibe la visita de un invitado de alto rango de la Unión Soviética, el jefe de Estado Nikita Khrushchev. El número 1 comunista ponía el pie en el bastión del capitalismo. Para muchos norteamericanos recelosos, el viaje no podía ser propiciado por la buena voluntad. Pronto se hizo patente que Khrushchev estaba de hecho en una misión de propaganda. En su primer día de visita, entregó al presidente Eisenhower una copia de un medallón enviado a la Luna por un cohete soviético, un poderoso símbolo de la aparente superioridad de los soviéticos en los esfuerzos espaciales. Fue la primera de las numerosas muestras de Khrushchev de superioridad sobre los Estados Unidos, que se convertiría en su sello. Mientras algunos confiaban en él, muchos no lo hacían. Con suspicacia y a la defensiva, el vicepresidente Nixon reconocía los avances soviéticos. Puede que haya ámbitos en los que ustedes no superen, como por ejemplo el desarrollo de vuestros cohetes para la investigación del espacio exterior. Puede que haya ámbitos, por ejemplo, la televisión en color, donde nosotros le superamos. Pero no creía en la afirmación de Khrushchev de que era un hombre de paz, ni tampoco de que un medallón soviético hubiese sido enviado a la Luna. Como muchos norteamericanos de la época, Nixon consideraba que los soviéticos eran demasiado insolventes económicamente para poder seguir financiando la exploración espacial. Nixon se equivocaba. Para Khrushchev, el espacio era un inapreciable instrumento de propaganda. El mundo había asociado la exploración del espacio con la superioridad técnica, a la vez que ideológica. Khrushchev intentaría usar esa fuerza para ganarse la alianza de los nuevos regímenes que llegaban al poder en todo el mundo. Nuestros logros en la exploración espacial han forzado al mundo capitalista a mirar a nuestra sociedad socialista con otra perspectiva, incluido el desarrollo científico e industrial. Los norteamericanos quedaban atrás en la carrera espacial, y este déficit estaba claramente presente en la mente de la gente durante los debates presidenciales de 1960. Somos los primeros en... El jefe de Estado, Nikita Khrushchev. El número 1 comunista ponía el pie en el bastión del capitalismo. Para muchos norteamericanos recelosos, el viaje no podía ser propiciado por la buena voluntad.
Pronto se hizo patente que Khrushchev estaba de hecho en una misión de propaganda. En su primer día de visita, entregó al presidente Eisenhower una copia de un medallón enviado a la Luna por un cohete soviético. Un poderoso símbolo de la aparente superioridad de los soviéticos en los esfuerzos espaciales. Fue la primera de las numerosas muestras de Khrushchev de superioridad sobre los Estados Unidos, que se convertiría en su sello. Mientras algunos confiaban en él, muchos no lo hacían. Con suspicacia y a la defensiva, el vicepresidente Nixon reconocía los avances soviéticos. Puede que haya ámbitos en los que ustedes no superen, como por ejemplo el desarrollo de vuestros cohetes para la investigación del espacio exterior. Puede que haya ámbitos, por ejemplo, la televisión en color, donde nosotros le superamos. Pero no creía en la afirmación de Khrushchev de que era un hombre de paz, ni tampoco de que un medallón soviético hubiese sido enviado a la Luna. Como muchos norteamericanos de la época, Nixon consideraba que los soviéticos eran demasiado insolventes económicamente para poder seguir financiando la exploración espacial. Nixon se equivocaba. Para Khrushchev, el espacio era un inapreciable instrumento de propaganda. El mundo había asociado la exploración del espacio con la superioridad técnica, a la vez que ideológica. Khrushchev intentaría usar esa fuerza para ganarse la alianza de los nuevos regímenes que llegaban al poder en todo el mundo. Nuestros logros en la exploración espacial han forzado al mundo capitalista a mirar a nuestra sociedad socialista con otra perspectiva, incluido el desarrollo científico e industrial. Los norteamericanos quedaban atrás en la carrera espacial, y este déficit estaba claramente presente en la mente de la gente durante los debates presidenciales de 1960. Somos los primeros en otras áreas de la ciencia, pero en el espacio no lo somos. Tenemos a un candidato a la presidencia, por ejemplo, el senador Kennedy, que no para de decir que Estados Unidos es segundo en el espacio. Y lo cierto es que el resultado espacial es hoy en día de 28-8. Tuvimos 28 lanzamientos exitosos, ellos solo 8. Creo que la Unión Soviética es la primera en el espacio. Puede que hayamos hecho más lanzamientos y todo eso, pero usted mismo le dijo a Khrushchev, puede que vayan adelantados en el lanzamiento de cohetes, pero les adelantamos en la televisión en color. Creo que la televisión en color no es tan importante como el lanzamiento de cohetes. La superioridad soviética en los lanzamientos en la atmósfera de la Guerra Fría